Yo nací el 3 de agosto de 1913 en el cuarto piso de una casa de departamento que estaba situada en la esquina de Charcas y Agüero. Mono le decían el público, digamos, pero los amigos íntimos siempre le dijeron Enrique. Yo dejé de tocar con Villegas en el año 80 cuando yo me fui a Estados Unidos. Alguna vez ha tocado otro contrabajista, por supuesto, porque no siempre uno coincidía en horarios o en tiempo o en trabajo. Pero la mayor parte del tiempo toqué yo. El otro bajista que tocó mucho con él, casi te diría compartiendo conmigo las actuaciones con él, era Oscar Alem. Toqué con varios bateristas, me acuerdo, al principio, porque después ya se formó como una especie de trío más estable, pero recuerdo haber tocado con Eduardo Casalla. Él tocaba muy bien los melódicos, creaba un clima muy especial en los melódicos. Respetaba mucho lo escrito por el autor, pero aparte él agregaba cosas lindas, no hacía muchas disonancias, cosa que por ahí en otros ritmos sí metía acordes disonantes y cosas raras, y tocaba con mucho lirismo el melódico y creaba un clima muy especial, pero como era improvisado el melódico no sabíamos cómo iba a terminar, así que hacia la parte final del tema él me miraba, estaba en el otro extremo de un piano con un piano de cola y yo le veía la cara nada más, no las manos, estaba el bajo en el medio y yo de este lado. Y yo lo seguía a él con la vista para saber en qué momento iba a terminar y cómo, ¿no? Siguiendo la música. Pero él empezó rítmicamente, seguía con el ritmo, pero iba desarticulando toda la armonía del tema, iba haciendo disonancias y cosas y se iba cayendo lentamente y me miraba hipnóticamente, ¿no? Me estaba fijo en mis ojos todo el tiempo y se iba cayendo y yo seguía haciendo ritmo y íbamos apagándonos, ¿no? Hasta que llegó un momento que quedó un ojo solo de él sobre el piano mirándome con una risa muy irónica, ¿no? Yo ahí me di cuenta que iba a terminar y terminó desapareciendo de mi vista, es decir, desapareció del piano, ahí terminó el tema. Y yo casi me muero, ¿no? La batería, porque fue la señal que me hizo que terminaba. Durante la formación de todo músico de jazz, surge la necesidad inevitable de viajar a la cuna del jazz, Estados Unidos. Y el Mono Villegas lo hizo en varias oportunidades durante la década del 50 y del 60. Allí grabó 2 discos con la compañía CBS Columbia y también tocó con el músico Duke Ellington, del que fuera amigo. Se habían grabado unos pequeños discos en un sello, 4 simples en el año 50 y algo, que eran a cambio de que él grabara música de los Ábalos. Y después esos fueron los discos que se grabaron acá. Los escucharon en Estados Unidos y preguntaron desde allá si esos discos habían sido grabados en una cocina, porque digamos se oían muchos ruidos. Entonces lo mandaron llamar a Estados Unidos y fue por eso que se fue para allá. A él le pidieron que eligiera los pianos, que eligiera el piano. Y el Mono tenía una especie de fanatismo por tocar con el Plutner, siempre. Entonces fue a una casa de pianos, sacó una moneda del bolsillo y hizo una cruz en la tapa. Lo querían matar, como te podrás dar una idea, con una moneda. Para que nadie se confundiera. Entonces se grabó grabó 2 discos, uno un año y otro al año siguiente. El primero fue Introducing Villegas y el segundo fue el Very Very Villegas, con Cozy Cole y Mill Hinton. Esos son los 2 discos de Estados Unidos que
Paradójicamente, el director de la Columbia en aquella época no mandó los discos para la Argentina porque decían que los argentinos no compraban discos de argentinos. Yo no sé si Enrique era un músico de jazz, si era un pianista de jazz, si era esto. Yo creo que era un gran músico. Fundamentalmente me interesaba el concepto que él tenía de la música, la creatividad y la originalidad inclusive, porque de pronto uno, siguiendo un poco con el jazz, escucha a un pianista, otro o determinado músico, y es medio como que sigue la línea de tal o de cual músico, ¿no? Enrique era, digamos, primero en su serie, diría yo. En el año 64 y nos convocó para su recital de presentación, que fue en el Teatro Astral, a Eduardo Casalla y a mí. Esa fue la primera vez que realmente tocamos juntos. Yo creo que cuando nos juntamos con el López Ruiz y él para armar la presentación de él, de su retorno a Estados Unidos, que fue el disco ese que editó el Centro Rojas, hubo ahí, no me acuerdo si una o dos sesiones de grabación, de ensayo, donde establecimos más o menos el armado de los temas, ciertos arreglos, ciertas convenciones. Y cuando lo escuché el disco me llamó la atención porque salió muy respetado todo eso, ¿no? Es decir, no nos conocíamos tanto, evidentemente, y en ese momento, en ese disco, en ese concierto se respetaron las convenciones. Pero no era lo que pasaba habitualmente. Después, cuando ya empezamos a tocar juntos, no había muchas convenciones, se conocían los temas que íbamos a tocar y a veces tampoco los temas, surgían ahí mismo arriba del escenario. Yo empecé a tocar con el mono en el 64, dejé de tocar en el 80, como te digo, y solamente en ese recital del 64, donde por supuesto, digamos, musicalmente el mono no nos conocía, a Eduardo directamente no lo conocía porque Eduardo es más chico. A mí me conocía, sí, pero tampoco sabía cómo tocaba. Te digo, yo dejé de verlo en el 56 o 57, el mono volvió en el 64, o sea que esa fue la única vez que nos juntamos, digamos así, entre comillas, para ensayar. Pero el mono no ensayaba nunca, nada. El primer concierto porque me acordé de lo que pasó en ese momento cuando lo escuché. Digo, qué bárbaro, editaron ese disco que fue la primera presentación que hicimos con él. ¿Por qué? Porque los arreglos sonaron, se respetaron. Las paradas, los cambios de ritmo, todo lo que habíamos ensayado se revivió en mi pensamiento, ¿no? Y en ese concierto él respetó lo que habíamos convenido en que íbamos a tocar, en qué orden y en qué tono. Después nunca más. Cosa que no pasaba después, cuando ya nos conocimos con el tiempo en los diferentes conciertos, subíamos al escenario, si bien había un esquema, una forma de lo que íbamos a tocar, pero todo cambiaba abruptamente de un compás a otro. Podía pasar cualquier cosa con Enrique. Podía levantarse y irse y dejarnos a nosotros solos tocando, podía cambiar el ritmo, podía hacer un cambio brusco que ya, como lo habíamos tocado varias veces, ya sabíamos de qué consistía, pero por ahí si iba otro baterista se caía de la batería, ¿no? Porque hacía unos arreglos, ustedes pueden escucharlos en el disco, bastante poco ortodoxos a veces, ¿no? Uno subía a un escenario y no sabía qué íbamos a tocar, ni en qué tono, ni qué cosa. Él marcaba 4 y empezaba a tocar y seguirlo, lo cual hacía que fuera muy lindo tocar con él. Muy riesgoso, sobre todo para aquella época, para mí. Había que tocar, no a primera vista, había que tocar a primer oído. Y eso es un entrenamiento fenomenal, muy lindo.
tocaban pianos malos o desafinados. Y misteriosamente el concierto derivaba hacia charlas. Recuerdo un concierto con Rodari, que estaba de presentador, que hablaron toda la noche, creo que duró más de 2 horas y tocamos 3 o 4 temas. Es decir, evitó puntillosamente sentarse en el piano, que lo detestaba. Una vez nos contratan al trío, es decir, contratan a Enrique, para ir a tocar a Formosa. Enrique, como ya estaba grande, era un hombre con algunas dificultades físicas, él siempre, nunca llegaba el día del recital. Siempre tenía que llegar por lo menos un día antes para poder descansar, si no, no podía tocar. Entonces Enrique llega el día anterior y nosotros con Osvaldito López llegamos al día siguiente, en avión. Estaba el mono esperándonos en el aeropuerto y ya desde la ventanilla del avión, un aeropuerto obviamente muy pequeñito, desde la ventanilla del avión vimos que tenía una cara que le llegaba como para sacar petróleo hasta abajo, de larga. Dijimos, ¿qué le pasará al mono? Cuando se enojaba era terrible. ¿Por qué estaba tan enojado? Que cuando dijimos, ¿qué haces? ¿Qué haces, Enrique? ¿Cómo estás? No se entendía ni lo que decía, porque estaba siempre enojado. ¿Qué pasa? En toda la ciudad de Formosa no había un piano. Y no es un chiste, no había un piano ni vertical en una casa de familia. En toda una ciudad, y habían contratado un pianista. Esto es un disparate fenomenal. Tuvieron que traer un piano de resistencia en un camión, un piano vertical, que además llegó todo lleno de tierra colorada y todo desafinado, como te podrás imaginar. Era un espanto. Este recital lo organizaba, digamos así, una asociación de médicos, una asociación médica, no me acuerdo bien qué era. Bueno, el recital consistió en toda una perorata del mono que habló como 43 horas seguidas, en contra de los médicos, en contra de tener hijos, era una cosa de lo que estaba tan enojado que no te puedo explicar. Creo que en Formosa lo deben todavía hoy odiar. Solía hablar bastante cuando no encontraba un piano que realmente sonara bien. Entonces era interesante porque siempre tenía algún motivo para zafar, como se suele decir ahora, del compromiso de tocar mucho. Es decir, o se ponía a hablar, o de pronto había más solos de batería, más solos de bajo. Yo recuerdo que compuso algunos temas, Enrique, y también tienen que ver con esa cuestión. Me acuerdo de 2 temas que compuso, que llamaba uno Osvaldo el López y la otra el Oscar Alén, que era en realidad cuando nos presentaba a nosotros. Por eso él decía al gran pueblo argentino pianos. Dijo, tenemos que tomar esto con un poquito más de seriedad, tenemos que organizarnos más, entonces vamos a hacer un ensayo. Jamás en mi vida había ensayado con Enrique, ni cuando empezamos a tocar, ni nada, bueno. Y era muy espontáneo. Creo que el trabajo del contrabajista era tremendo, ¿no? Porque había que conocer, él tocaba desde folclore, tango, todo lo yaceaba, hasta los temas estándar y temas viejísimos muy desconocidos para nosotros, ¿no? Y recuerdo que un día al final nos citó a Osvaldo y a mí, Osvaldo el baterista, Osvaldo López,
Y fuimos a la casa de Enrique como a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde teníamos que tocar a la noche y dice, bueno, ahora vamos a hacer un ensayo y vamos a ensayar tales temas, no sé, dijo, 4, 5, 10 temas. Los bajistas tenían que seguirlo a él, ver la mano izquierda cómo metía los acordes y seguir ahí con la caña de pescar. Y para el baterista era bastante difícil también, porque no había una pauta segura, digamos, ¿no? El ritmo podía cambiar en cualquier momento y podía detenerse o podía dejarte solo en cualquier momento. La única cosa que me acuerdo, que no sé si en El hombre que amo, una cosa así, él marcó 3 o 4 o 5 acordes para el final y que se iba a hacer el final, porque nunca tampoco sabía ni cómo empezaba ni cómo terminaba, en el medio por supuesto, menos. Pero salían cosas muy interesantes. Doy fe. Y había que conocerse. Fundamentalmente después de un tiempo, eso pasa en el jazz, ya mirándonos, escuchándonos, sabíamos lo que iba a pasar. Y yo con él aprendí mucho eso, ¿no? Era muy joven y creo que aprendí a usar el radar en el trío de él. Es decir, saber que lo que iba a pasar después era algo imprevisto y crear con ese imprevisto, ¿no? Era muy importante eso. Y bueno, recuerdo que habíamos estado tocando como 2 horas en la casa de Enrique y dice, che, qué lindo esto, la verdad que es fenómeno, no sé para qué vamos a ir a tocar esta noche si total ya nos sacamos la calentura. Por supuesto fuimos a tocar a la noche, un boliche, no me acuerdo dónde estábamos, y se tocó otro repertorio y otras cosas, es decir, lo de siempre va. Pero ensayamos una vez con Enrique. El mono tenía una personalidad muy definida. El mono era un transgresor. Era un hombre con digamos, la única cosa importante para él era el sentido lúdico de todas las cosas, no solo de la música. Y él jugaba. Y así como jugaba en el 51, jugaba en el 55, en el 64, en el 82, en cualquier momento. Él jugaba. Tocaba absolutamente a su manera. Siempre anotaba los programas, lo que tocaba en tal lugar en una servilleta con una caligrafía que era indescifrable totalmente. Pero bueno, se entendía más lo que tocaba que lo que escribía, por suerte. Y las iba guardando, porque decía, no, porque si vuelvo a tocar acá no tengo que repetir ese programa, pero de pronto se tocaba cualquier cosa, o sea que en el sentido de la variable que él imprimía al repertorio a tocar. Yo cuando toco frente al público no siento nada, porque yo siento que voy a tocar el piano, y el piano me trae todo, y yo transmito al público. Bueno, voy a tocar el jazz es todo para mí. No tengo ni tiempo de tocar. Es la expresión más grande que tiene el arte musical. El jazz es la música. Claro, segunda vez en el programa. Toco, se me da la gana, me siento al piano y empiezo a tocar y sigo. Y los muchachos pues entran y me siguen a mí. Lo que él consideraba swing, por ejemplo, esto lo decía Jorge López Ruiz y lo decía Babi López Furs cuando nos juntamos en el momento de la edición del disco, lo que él consideraba swing no era lo mismo que entendían por swing el resto de los yaceros. O lo que él entendía con folclore tampoco era necesariamente lo que entendían con folclore el resto de los músicos. Aún el propio, por ejemplo, Adolfo Ábalos, que era muy amigo de él. Adolfo Ábalos dice que aprendió a tocar jazz de la mano de Enrique Villegas dice que aprendió a tocar folclore de la mano de Adolfo Ábalos, y esto me parece que de alguna manera también lo define, un tipo que hace jazz pero con una cabeza abierta que le permite trascender el propio género. Casi nunca tocaba jazz en la casa, salvo que por ahí cuando estaba esperando, que sabía que iba a llegar a alguien a tal hora, entonces un ratito antes se ponía a tocar algo de jazz así como para esperar a la persona. No, me estaba acordando en este momento una anécdota de él, no tiene nada que ver con la música, tiene que ver con la comida, que le decían a Enrique, ¿cuál era el menú? Aquí lo está viendo, porque se tiraba siempre todo encima, bueno. Todos los shows que hacía los empezaba con San Los Blue y los terminaba con cualquier otro tema, ¿no? Siempre los avisaba que iba a terminar.